Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Fraternos Conquistadores, transmitiendo de las instalaciones de la colonia Morelos, Oaxaca, de Juárez, Oaxaca. Una vez más nos permite nuestro Dios reunirnos en este día para poder platicar de un tema muy importante. También saludando a mis hermanos en Cristo con la paz y la gracia del Señor sea en el corazón de mis hermanos. Este es el saludo de la Iglesia del Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo. En esta noche hemos de tocar un tema muy importante, en el cual vamos a analizar sobre lo que es el tema la infalibilidad del Papa y la Iglesia Católica. Como invitado especial tenemos a nuestro hermano de la colonia experimental, el hermano ministro Félix Rivera López. Bienvenido, hermano. Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan y a todos mis hermanos de la Iglesia del Señor. La paz de Dios sea con todos ustedes. Nos sentimos muy contentos por habernos invitado a los hermanos de este lugar y hemos de participar en el turno que nos toque, así que estamos a sus órdenes. Dios le Padre, hermano. También como compañero tengo a nuestro hermano Gamaliel Cruz Sandoval. Bienvenido, Gamaliel. Buenas noches a todas las personas que nos están viendo a través de su monitor, a través de este canal de YouTube. La paz de Dios sea con todos mis hermanos. Una vez más estamos con ustedes para tratar de desenvolver y desarrollar un tema con grande importancia. Ya lo ha mencionado nuestro hermano Jacob Gutiérrez, la infalibilidad del Papa y la Iglesia Católica. Hemos de adentrarnos sobre este dogma que la Iglesia Católica ha creado. Sobre todo pues iremos discerniendo y también desglosando qué es un dogma, qué es el significado de la palabra infalible, si realmente esta palabra puede efectuarse al máximo líder de la Iglesia Católica, cuándo y dónde surge. Así es. Muchas Dios te pague, Gamaliel. En esta noche vamos a analizar pues este tema. Antes de comenzar, les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. A través de Facebook nos pueden encontrar como Fraternos Conquistadores TV y en nuestro nuevo canal de YouTube como Fraternos Conquistadores TV y en Twitter Fraternos TV. Muy bien. Para dar comienzo a este tema que hemos de tocar, vamos a analizar primeramente lo que significa la palabra dogma. ¿Qué entendemos por la palabra dogma? ¿Qué significado tiene? ¿Qué importancia tiene sobre este tema de la infalibilidad del Papa y la Iglesia Católica? El dogma es un punto esencial conforme a una religión, es un pensamiento irrevocable. Quiere decir que es verídico y dentro de su misma doctrina o religión no se puede contradecir. Quiere decir esto pues que es perfecto, que es perfecta. Y por consecuencia, cuando decimos el dogma de la infalibilidad de la Iglesia Católica y del Papa, estamos hablando pues que todo lo que ellos manejan, que todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos predican, actúan y ejercen conforme a su doctrina, es verdadero, es verídico y por consecuencia tiene un fundamento. A mí me gustaría mencionar que esto es lo que piensa la Iglesia Católica. Así es. Que esto es lo que enseña la ICAR, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y más que nada a mí me gustaría mencionar que esto de la infalibilidad papal o la Iglesia Católica, pues podríamos mencionarlo como una de las tantas invenciones que esta doctrina de la Iglesia Católica, pues es una doctrina inventada. No podemos realmente mencionar que es una doctrina enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Ya pues ellos pretenden de que este líder de la Iglesia Católica, hablando del Papa, él no se puede equivocar, mencionando que muchos de ellos se han equivocado. Además de esto, lo establecen como una doctrina de fe, porque lo ejercen los católicos, las personas que ejercen, y a ustedes personas que tal vez puedan estar ejerciendo o tienen familiares, los invitamos para que con atención vayamos desglosando lo que para nosotros la Iglesia es la luz del mundo, para nosotros cuál es la verdadera verdad. Conforme lo escrito en la Biblia. Muy bien. Hermano, ¿qué nos puede usted comentar? ¿Qué opina usted o algo que nos quiera aportar sobre lo que es el dogma y la infalibilidad del Papa? Bueno, verdad, por aquí investigando un poquito en diccionarios, en otras fuentes de información de algunos escritores, el dogma y sus derivados dice, ¿verdad?, de la siguiente manera: es una proposición que se asume como principio innegable e irrefutable de una ciencia o doctrina. El significado original de la palabra
que proviene del griego dogma, traduce pensamiento, principio o doctrina en un sentido amplio. Entendemos por dogma el conjunto de postulados que rige una religión, doctrina, ciencia o sistema. Los fundamentos de un dogma no están sujetos a discusión o cuestionamiento. Su verdad resulta inobjetable, sea demostrable o no, sea comprensible o no. Otro pensamiento dice en esa definición, se entiende por dogma una verdad propuesta oficialmente por la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica, como revelada por Dios, por lo tanto, obligatoria para todos y para siempre. De esa manera se ha impuesto, ¿verdad?, este sistema de dogmas, en donde los creyentes la tienen que obedecer forzosamente, en donde también se establece alguna imposición por medio a base de principios o postulados. Es decir, las gentes lo tienen que obedecer, quieran o no, donde no se le permite ninguna opinión propia personal. Así es, realmente ese es uno de los principales motivos también por el que hemos de estar analizando este tema. ¿Por qué causa? Bueno, hoy en día, en la actualidad, este tema de la infalibilidad del Papa de la Iglesia Católica se ha habido muchas consecuencias porque hemos visto hoy en muchos lugares, incluso en partes del mundo, cómo esta ley por medio de la Iglesia Católica ha causado daños incluso a sus creyentes, a sus seguidores, y por lo tanto a veces no se ve alguna ayuda, alguna manera de poder decir o replicar o preguntar por qué causa, por qué motivo les pasan estas consecuencias a estas personas. Y pues por consecuencia, al ser un dogma infalible, aparentemente conforme a la doctrina de la Iglesia Católica, no se puede contradecir. Pues podríamos mencionar una vez que ya estamos diciendo que es el dogma, pues realmente no podemos decir que es algo en lo que las personas iniciaron creyendo. No, así hacía mención nuestro hermano Félix, hermano ministro que está en la colonia experimental. Él mencionaba que es de manera obligada. No podemos mencionar que toda enseñanza de la Iglesia Católica, pues si nosotros nos acordamos, las misas, cuando el padre, el cura, el sacerdote, el obispo hablaba, era en latín. No podemos decir que estas palabras, estas enseñanzas realmente las entendían las personas. La infalibilidad papal, este dogma, tuvo que recorrer un camino, tuvo que iniciar de una forma. Pues podemos mencionar, viene a ser decretado como dogma pues por ahí del año 1869-1870, de una manera en que pues a las personas pues, no se enteraban, no sabían. Las decisiones siempre sabemos quién las tomaron. Los reyes ponían a los papas, después mucho más adelante los papas ponen a otro papa, y mencionando pues que se contradicen. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque cada papa que viene después viene a contradecir al anterior, ¿no? A su antecesor. Entonces podemos decir que incluso ellos mismos pues contradicen sus propios enseñanzas, sus argumentos y fundamentos, porque ellos ya lo toman como un fundamento. Ellos lo toman como realmente como palabra del Señor Jesucristo, de que nuestro maestro, y sabemos que no lo es de esta manera. Yo quisiera mencionar que estos errores que han cometido estas personas, estos líderes, estos papas, han cometido errores garrafales, grandes, que realmente ellos quisieran tapar con un solo dedo, y no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque son muy notorios. Hoy en la actualidad hay ejemplos claros, inclusive del líder actual, el Papa. Y el pasado. El Papa que está ahorita actualmente, Francisco I, su nombre real es Bergoglio. Pues realmente incluso a él se ha equivocado, porque mencionan que el Papa no puede errar. Exactamente. Siempre y cuando él no esté hablando ex cátedra. Pero si está hablando ex cátedra, él no se puede equivocar. Así es. No se puede equivocar. Entonces estamos hablando que únicamente pues, es una persona que está limitada a que nada más se puede equivocar fuera de la enseñanza, pero
dentro cuando habla con las personas ahí sentadito pues en su silla que le han hecho, él cuando habla ex cátedra, pues él no se puede equivocar, pero ya una vez levantado dicen que sí se puede equivocar. Entonces mencionaba una persona que como una persona que teniendo buenos valores cristianos y sobre todo si es vicario de Cristo, como estando sentado y ya después de levantarse se puede equivocar, es algo ilógico. O cómo puede contradecirse a él mismo. Así es. Pues fíjate que hablando precisamente de eso, hay un libro escrito por un sacerdote y teólogo católico suizo, es Hans Kons, en cual el tema de este libro se llama Infalible, en el cual nos hace poder poner a analizar por qué causas, ¿no? Él escribía este libro en el cual preguntaba infalible en qué aspecto, ¿no? Porque si realmente era una persona infalible y definiendo la palabra infalible, quiere decir que no puede fallar, como decías tú, que no puede equivocarse. Sin embargo, la causa de este libro menciona pues sobre lo que era la infalibilidad del Papa. Como mencionaba mi compañero Gamaliel, en el año de 1869-70, era aprobada el 18 de julio lo que era la infalibilidad del papado sobre la Iglesia Católica. ¿Y qué quiere decir esto conforme a su doctrina? Decía aquel sacerdote que era la forma de gobernar a la Iglesia por imposición, que en la cual la Iglesia no tenía que ver absolutamente nada en tomas de decisiones, y así fueran erróneas, aunque aparentemente no lo fueran erróneas, no podía la Iglesia quejarse sobre esto. Así es. Refiriéndome a lo que los hermanos comentan, en la historia, los documentos, ¿verdad?, que tenemos como referencia de los escritores, precisamente uno de los papas, llamado Pío IX, él fue el que inició, así es, pues esta corriente. La Constitución dogmática. Así es. Y en esa información, ¿verdad?, vamos a demostrar, ¿verdad?, dándole lectura. Dice, ¿verdad?, que precisamente con el dato que decían nuestros hermanos, que en 1870 fue declarada el dogma de la infalibilidad papal. Y este hombre que la declara, que la establece, él mismo queda reprobado, porque en los datos históricos de su forma de vida, así es, él era un mal ejemplo. Él era una de las personas que llevaba una vida inmoral, de las cuales omito, va, por razones de las personas que merecen nuestro respeto. Este hombre fue uno de los más conocidos, de los que pues, practicaron muchas cosas malas, dejando en mal toda esa imposición, ¿verdad?, de ese dogma. Sobre esa ley aprobada. Así es. De la infalibilidad del Papa. Y también anteriormente, el antecesor de él, el Papa Gregorio, también muy conocido en Italia por causas de que era una persona que era muy al vino. Pues era una persona que no solamente al tener vino y teniendo otras cosas también, pues que a veces da pena mencionarlas, sin embargo son cosas que quedan en la historia, que como decía mi compañera, si quisieran tapar con un dedo, pero pues desafortunadamente no se puede, pues han sido cosas que han sido inclusamente por sus creyentes esa pregunta de cuál es la infalibilidad entonces respecto al Papa. Más que nada yo pienso que este dogma viene a crearse para no contradecirlos, para no como que bajar como para imponer el nivel de autoridad que tiene esta persona. Si hoy hoy en día por ejemplo se hizo una encuesta en nuestro país y se habla que a más de la mitad de nuestro país pues no le interesa la venida de este hombre del Papa Francisco I a nuestro país. Si tú te das cuenta, la Iglesia Católica a través de los tiempos siempre ha buscado imponer su doctrina, no a base de evangelización, no a base realmente de predicación, sino de imposición. Así es. Y la forma más fácil como para mantener a las personas que no se atrevan a levantarse y decir, oye, él está mal. Buscar leyes.
pues ahí la misma Iglesia Católica, en sus datos históricos, pues por ejemplo Martín Lutero llegó al momento en que se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Ve la autoridad del Papa, él quiere acudir al Papa de esos tiempos y decir, oye, yo veo mal esto, ¿no? Y no tiene un apoyo como tal. Aquí es donde el Vaticano, la Iglesia en Roma, pues toman esas decisiones, ¿no? Oye, ¿cómo hacer para que no vayan en contra de lo que estamos enseñando? No, pues decretemos, instalemos, creemos un dogma por el cual no tengan que contradecirnos. No puede ser irrevocable. ¿No? Por ahí hay un ejemplo de los errores que cometieron los papas. Por ahí la Iglesia Católica, en el Concilio de Constanza, por ejemplo, Eugenio IV, uno de los papas, condena a Juana de Arco a morir en la hoguera como una mujer idolatrada. O sea que era una persona que supuestamente era idólatra. Así es, en contra. Sin embargo, muchos años después, Pío X la eleva a los altares como una mujer santa. Una mujer santa, pasa a ser una virgen. Pasa a ser alguien santo, alguien que sí importaba. Te das cuenta ahí de lo que mencionábamos. Llega el otro papa y menciona los errores del otro. Como alguien que condena a una persona idólatra, de los máximos líderes, hablando del papa, lo que es el sumo pontífice. Y después el otro viene y la eleva a los altares como una persona santa. Por fin, o era una persona idólatra o es una persona santa. Santa, exactamente. Sí, de esta manera, pues uno de los ejemplos que podemos mencionar sobre esto que es la infalibilidad del Papa, realmente es algo ilógico. Es exactamente. Algo que realmente pues no podemos decir que es verdad, porque los hechos hablan por sí mismos. Pues hablando realmente lo que es la infalibilidad del Papa de la Iglesia Católica, pues realmente no podemos referirnos conforme a lo que ellos han cometido, ¿no? Hemos visto pues que han dado ejemplo de las cuales no practican conforme lo que supuestamente ellos tienen, predican, doctrinan y enseñan, y los máximos jerarcas de esta religión han dado pues mal testimonio de ello en algunas ocasiones. Hermano, también aportando conforme al tema, una pregunta que pues quisiéramos preguntarle a usted: ¿qué opina usted sobre los dogmas sobre la Iglesia Católica refiriéndonos conforme a su doctrina? ¿O qué nos puede decir sobre de ello? Enumerando un poquito, ¿verdad?, esos dogmas, como ya lo mencionábamos hace un momento en el concepto, son tantos dogmas que pues podemos mencionar algunos. Así es. Entre los que abundan, ¿verdad? Los más, podemos decir, los que se practican más, los que los han dado a conocer y publicado. Dentro de los dogmas hay un dogma muy famoso, ¿verdad?, que se refiere a María. El dogma, ¿verdad?, de la Mariología comprende varios, como la virginidad perpetua, como la asunción corporal de María, así es, entre otros. Cada uno de estos dogmas, errando, ¿verdad?, abismalmente en comparación con las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, no coincide, hay una diferencia abismal. ¿Qué le parece, hermano, si vamos a un corte y seguimos con este tema, para que invitamos a las personas, no se vayan, y se va a poner más interesante? Regresamos en un momento. Perdón, hermano, que ya se me olvidó el corte. El frío que está haciendo y está aquí el calor. Ay, Señor. Gloria llena
queremos invitar a las personas para que le den por ahí un like a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, Fraternos Conquistadores TV. Compartan estos temas que ya con anterioridad pues los estamos subiendo, están en vivo, pues para que las personas se nutran de este conocimiento. También nos invitamos a nuestra página de Facebook, Fraternos Conquistadores TV, nuestro Twitter, que es Fraternos TV, para que compartan, denle like, denle pulgarcito arriba, para que pues... Sin comentarios también. Y también Saludos. los comentarios, invitamos a que pongan sus comentarios, qué opinan, qué temas les gustaría tratar, porque no también su opinión también cuenta mucho para nosotros. Bueno, pues vamos a seguir con el tema del día de hoy, que es la infalibilidad del Papa y la Iglesia Católica. Yo quisiera regresar con unas palabras que mencionó uno de estas personas, líder de la Iglesia Católica, un Papa. Esta persona fue Juan 23 y dijo: yo no sé si sea infalible. Y fueron las siguientes palabras las que entran en razonamiento. Dijo: al menos nunca pienso serlo. ¿Sí? Ellos mismos se dan cuenta que no pueden ser infalibles. Que son propensos al error, a errar como seres humanos, porque realmente se dan cuenta que no pueden ser de esta manera. Bueno, estaba mencionando a nuestro hermano Félix Rivera López, ministro de la Iglesia de la Experimental, uno de los tantos dogmas que la Iglesia Católica laical pues enseña. Así rápidamente voy a mencionar algunos dogmas y razonaremos algunos, ¿verdad?, por cuestiones de tiempo. Uno de los dogmas fuertes, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, refiriéndose a los dogmas marianos, es acerca de que María nació sin pecado. Otro dogma, ellos también enseñan que María siempre fue virgen. Otro dogma, que María ascendió a los cielos en cuerpo y alma. Entre otros dogmas, ¿verdad?, pues mencionan también ellos que María se le da el lugar que pertenece a Cristo. María es glorificada más que Cristo. María es la puerta del cielo. Y María se le da todo el poder. Son dogmas que ellos han impuesto para que la Iglesia Católica las obedezca y también crea en todas esas cuestiones. Bien, vamos a una pequeña, ¿verdad?, exposición, análisis, ¿no? Análisis, ¿verdad?, de algunos de estos dogmas. Así es. La Iglesia Católica enseña que María fue virgen perpetuamente, es decir, toda su vida. Que no perdió esa virginidad. Así es. Así es. Sin embargo, la palabra de nuestro Dios en el libro de Mateo, ahí menciona cómo el judío llamado Mateo, ahí escribe y llama a Jesús su primogénito. Una expresión usada por los judíos si habían nacido otros hijos después del primero. De otra manera hubiera usado la frase único hijo. Unigénito. Y dice, ¿verdad?, esa parte de la Biblia, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Mateo 1:25. Mateo escribió su evangelio al menos 35 años después del nacimiento de Cristo, y evidentemente sabía que María había tenido hijos después que nació Jesús. La Biblia dice específicamente que Jesús tenía hermanos. Así es. Mateo incluso nos dice sus nombres. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? Esto lo pueden ubicar en Mateo 13, 55 al 56. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1:14. Los eruditos católicos romanos afirman que Mateo, Lucas y Pablo, 1 Corintios 9:5, no querían dar a entender hermano cuando decían hermano, sino que querían decir primo. Sin embargo, esta opinión no tiene base alguna en la Escritura. La palabra griega adelphos siempre se traduce hermano y nunca primo. Los judíos comparaban a Jesús, el obrador de milagros, con sus hermanos ordinarios,
en un intento por cuestionar la validez de su ministerio. Hubiera sido absurdo comparar a Jesús con sus primos. Es el razonamiento refiriéndonos a este dogma. Otro de los dogmas, la Iglesia Católica enseña que María en realidad nunca cometió pecado. Y la pregunta, ¿esto será cierto? El apóstol Juan dice que si alguien afirma que no tiene pecado, es un mentiroso. Hace Dios mentiroso incluso, dice Así la es. palabra. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ubicado en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. El apóstol Pablo dice enfáticamente que todas las personas son pecadoras, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 10. La misma María admitió su necesidad de un Salvador. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 46 al 47. Una persona sin pecado no necesita ser salvada de sus pecados. De esa manera, ¿verdad?, nos damos cuenta, comparado con las Escrituras, que todo esto no tiene fundamento alguno. Y más que nada, pues, los dogmas que crea la Iglesia Católica, si nos damos cuenta, le termina quitando la importancia de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Lo que viene también pues en las Biblias, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, yo leía el dogma que a María se le da la gloria que solamente le tiene que pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Así es. La Iglesia Católica Romana menciona estas palabras: toda la Trinidad, oh María, te dio un nombre por encima de todo nombre, para que en tu nombre toda rodilla se doble, de las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero la palabra de Dios, la enseñanza que encontramos en las Biblias, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, Hebreos y le 1. dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Realmente, primero, la Iglesia Católica dice, no, María. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo. Aquí nos damos cuenta de las contradicciones y de la enseñanza de la Iglesia Católica. A las personas que pertenecen de esta fe, que pertenecen, los invitamos para que pues realmente analicen. Así es. No buscamos con esto ofenderlos, no es la para enseñanza, nada. pero sí los invitamos a que analicen. Hacer un análisis. Porque si nos damos cuenta, hay muchas personas que teniendo esta fe pues pertenecen a miembros nada más, ¿no? de ir a misa, de ir a su culto, pero realmente conocen el origen de estas palabras. Por ahí, cuando uno va a algún, cuando se va a velar a una persona, por ahí se escucha unas palabras que al menos nos damos cuenta que es un error muy grande. Por ahí mencionan María, Madre de Dios. Así, sí. Y lo establecen como un dogma. Así es. Realmente no buscan ni siquiera desglosar y convencer a las personas que es de esta manera. Dios tiene madre, Dios tiene alguien que lo creó, alguien que le dio la vida. Cuando conocemos que pues habla el libro de Génesis, que Dios es el que creó todas las cosas, así inclusive le da el aliento de vida al hombre, es el ser supremo, el ser más grande que puede existir. Y la Iglesia Católica, con los dogmas que viene a crear, pues hacen de esto, hacen menor a Dios, realmente a Dios, a Cristo, y con sus enseñanzas, María. Los papas, pues terminan siendo literalmente pues más grandes que Dios y que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así es, pues lo que mencionaba aquí mi compañero Gamaliel viene en el libro de Hebreos, en el capítulo 1 en adelante, cuando habla de que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Realmente así es. Uno de los dogmas también en los cuales a mí me interesa mucho es sobre el bautismo y lo que la Iglesia Católica le llama la confirmación. Uno de ellos, estaba platicando yo con una compañera de trabajo y salía el tema precisamente de la religión, y yo le preguntaba, y bueno, ¿y tú qué religión profesas? Me dice, no, pues yo soy católica, dice, nada más que apenas voy a tener mi confirmación, dice. Ella tiene ya ahorita, me parece, 17 años. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo es eso? No, verdad, yo lo desconozco. Y ella me dice, mira, lo que pasa es que cuando uno es pequeño, uno es un bebé, nos bautizan.
nos bautizan en el nombre del Padre, dice, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, dice ella, por causas o consecuencias de que es una bebé, ese bautismo, no puede ser, dice que, ella me dijo con sus palabras que realmente es, bien, conforme a la doctrina, pero después me dice que es necesario para que ese bautismo tome mayor validez, la confirmación, que es cuando ya eres más grande. Y ella me explicaba y me decía que es porque cuando es pequeña no tiene entendimiento, pero en la confirmación ella ya tiene el entendimiento para tomar esa decisión. Pero yo le preguntaba bueno, ¿y esto que tú me platicas de la confirmación conforme a las escrituras, en qué parte viene mencionado esto? Y realmente si nos ponemos a analizar personas que nos escuchan, pues realmente les invitamos a que busquen en la Biblia si realmente habla en la doctrina del Señor Jesucristo o conforme a las escrituras, habla de alguna confirmación. También ella me decía, también es un dogma sobre el pecado original. Esa es una de las principales razones por las cuales se bautizan a los bebés. Es algo que te iba a mencionar porque sí, para que ese dogma tenga otro sustento, la Iglesia Católica termina creando otro dogma. Exactamente. ¿Por qué? Porque se les llega al razonamiento, conocemos cuál es el bautismo que habla la Escritura, que es para perdón de pecados. Ellos crean el dogma sobre la Trinidad, pero para que también esa Trinidad pues, tenga un poquito más de fuerza, crean el dogma del pecado original y decir que todas las personas pues traen el pecado de Adán y Eva. Refiriéndose al de Adán y Eva, exactamente. Porque a las personas, si tú les preguntas por qué te bautizas, pues ellos dicen, no, pues qué pecado. Uno puede argumentar que, mira, es que el pecado original, cuando Adán y Eva, y es lo primero que las personas te van a mencionar cuando uno va y les habla sobre el bautismo, pues eso te van a mencionar, no, es que el pecado original, y bueno, ¿y eso dónde viene en la Biblia? No viene en la Biblia, pero es un dogma de la Iglesia Católica. Así es. Hermano, ¿usted qué nos puede comentar respecto a este pecado original de lo que habla desde Adán y Eva? Pues hablando de un razonamiento, en las escrituras, ¿verdad?, se menciona que el primero que cometió el pecado no fue Adán y Eva, fue el diablo que allá en el cielo cometió el pecado de codicia, de usurpar un lugar que no le pertenece. A partir de ahí se inicia el primer pecado. Aquí ubicaríamos el pecado de Adán y Eva como el segundo pecado. Como consecuencia de... Por tal razón, el pecado original o el primer pecado no existe. Muy bien. Así es, hermano. Pues realmente Satanás es, como dicen, el padre de la maldad, porque de él nació estas cosas. Y realmente así es, como comentábamos, ese pecado original realmente no existe. Y mencionaba pues con mi compañera de trabajo, y me dice ella, pues si es necesario, dice ella, realmente yo no lo sé, pero así nos lo enseña la doctrina católica, el dogma que está establecido por el papado sobre la Iglesia Católica. Como bien vemos estos ejemplos de dogmas que si bien vienen incluso a perjudicar más adelante a la Iglesia Católica, que más que afirmarse pues termina desbaratando toda la enseñanza que ellos tienen, ¿no? A la cual le llaman infalible. Infalible, exactamente, eso es a lo que yo te iba a decir. Hablan de una infalibilidad de la Iglesia Católica, de su máximo líder, cuando pues por cada dogma que se hace es un error grande que ellos están cometiendo. Que va revocando al otro. Y en vez de ser infalibles o acercarse a la infalibilidad, realmente están muy lejanos, están demasiado lejos realmente de ser infalibles, porque alguien que es infalible, pues realmente no se puede equivocar. Exactamente. Hace unos días por ahí en las redes sociales anda circulando el video, lo pueden buscar, como el máximo líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco I, pues él menciona que la muerte de nuestro Señor Jesucristo vino a ser una derrota. Una derrota, así es. Él con sus propias palabras que fue vencido. Que fue vencido, cuando sabemos que su muerte es la que... El triunfo que nos dio la vida. El triunfo más grande, yo puedo mencionar, porque gracias a él pues tenemos la oportunidad estos tiempos de heredar la esperanza, de tener una vida pues allá, lo que él decía, ¿no? Voy pues a preparar moradas para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces, y mencionar que Jesucristo tuvo una derrota, ¿dónde está esa infalibilidad? Claro, como es cátedra, es ex cátedra, pues dicen que ahí no se puede equivocar. Ellos mencionan que
a vista y a oído, si uno le pone atención, se está equivocando y muy grande. Pero la Iglesia Católica dice, ¿sabes qué? Pues que Es no se infalible. equivocó. Es Es que infalible. es el Papa. Y pues sí lo dijo, pero no está mal. Porque es algo que realmente pues está saltando a vista de todas las personas y pues no podemos decir que realmente la gente no se está dando cuenta, ¿no? No, sí se está dando cuenta. Por ahí yo mencionaba, hay una persona que es que en un discurso, un obispo de Roma, él mencionaba y en sus palabras estaba, y él decía que él pues tomaba esa responsabilidad de las palabras que él iba a decir. Si voy a ser juzgado Un por interés Dios, verdadero, incluso, ¿no? Por decir así. por ahí es un obispo que se apellida Mayer, ahí por internet pueden checar, buscar ese discurso, está a vista de todas las personas, y realmente si ustedes leen ese discurso se van a dar cuenta de los errores tan grandes que la Iglesia Católica realmente está cometiendo, porque no son pequeños errores, son grandes. Y él mencionaba y decía, pues yo asumo mi responsabilidad, pero es algo que he estado viendo por ahí. Este obispo de Roma, de la Iglesia Católica, se da la tarea de investigar en los evangelios, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, y él mencionaba, ¿no?, de todo esto. Pero pues más adelante lo vamos a seguir tocando. Vamos a un corte y regresamos para seguir pues con este tema que es de gran relevancia. Así es. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto un nuevo himno. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto un nuevo himno. Lo puedes llevar a tu lado en ese mismo instante. Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Lo puedes notar en ese problema que tienes. Mi Dios está aquí. Si tú quieres lo puedes sentir. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol,
Volvemos una vez más con nuestro programa Fraternos Conquistadores, invitándoles también que nos sigan buscando a través de nuestras redes sociales, en las cuales estamos en Facebook como Fraternos Conquistadores TV y en YouTube nuestro nuevo canal Fraternos Conquistadores TV. También síguenos a través de la cuenta de Twitter de Fraternos TV. Estamos analizando el tema en lo que es la infalibilidad del Papa y la Iglesia Católica. Hemos tocado ya lo que es el dogma, cuál es la definición de él, qué es la infalibilidad. Y hemos tocado algunos dogmas precisamente de la doctrina conforme al papado sobre la Iglesia Católica. Pero ahora hemos de analizar qué dice la Biblia sobre los dogmas de la Iglesia Católica. Antes de adentrarnos sobre sí es lo bíblico, el discurso que hace un momento mencionábamos de un obispo que era de la Iglesia Católica, este hombre se llamaba Strossmayer. Y menciono que este discurso está disponible para toda aquella persona que quiera leerlo, que quiera pues realmente pues dar por verídico si esta información. Lo que está hablando, lo podemos encontrar en internet, está disponible para todas las personas. Él lo pronunció en un concilio ecuménico en la Iglesia Católica. A mí me gustaría leer un pedazo de este discurso, y él decía de esta manera: venerables padres y hermanos, no sin temor, pero con una conciencia libre y tranquila ante Dios que vive y me ve, tomo la palabra en esta augusta asamblea. Desde que me hallo sentado aquí entre vosotros, he seguido con atención los discursos que se han pronunciado, ansioso de que un rayo de luz, descendiendo de arriba, ilumine mi inteligencia y me permitiese votar respecto a los cánones de este santo concilio ecuménico con perfecto conocimiento de causa. Él decía: compenetrando del sentimiento de responsabilidad por la cual Dios me pedirá cuentas, me he dedicado a estudiar con escrupulosa atención los escritos del Antiguo y Nuevo Testamentos, y les he pedido a estos venerables monumentos de la verdad que me permitiesen saber si el santo pontífice que aquí preside es ciertamente el sucesor de San Pedro, vicario de Jesucristo e infalible doctor de la Iglesia. Para resolver esta grave cuestión, me he visto obligado a prescindir del estado actual de las cosas y a transportar mi mente con la antorcha del Evangelio en las manos a los tiempos en que no existía ni el ultramontanismo ni el galicanismo, en los cuales la Iglesia tenía por doctores a San Pablo, San Pedro, San Juan y Santiago, doctores a quien nadie puede negar la autoridad divina sin poner en duda lo que la Santa Biblia que tengo delante nos enseña a que el Concilio de Trento proclamó como regla de fe y de moral. He abierto pues estas sagradas páginas y me atreveré a decirlo: nada he encontrado que respalde próxima ni remotamente la opinión de los ultramontanos. Aún es mayor mi sorpresa por no encontrar en los tiempos apostólicos nada que haya sido motivo de cuestión sobre un papa sucesor de San Pedro y vicario de Jesucristo, como tampoco sobre Mahoma, que no existía aún. Esto que se ha dado lectura es una prueba que aún mismo dentro de la organización que es la Iglesia Católica, hay personas que se dieron cuenta de los errores que ellos cometían. Para que esta persona, siendo un obispo de Roma, de la Iglesia Católica, él se atrevió a decir que no encontraba pruebas suficientes, o es más, no encontró las pruebas para decir que el Papa de esos tiempos y los que todavía siguieron, pues realmente fueran un sucesor de San Pedro, ¿no? Y mucho menos que fueran infalibles. Y él temiendo que tal vez le dijeran, pues él decía: yo asumo la responsabilidad de las palabras que estoy, y sin temor lo dijo. Entonces, hacemos pues esta invitación a las personas nuevamente. Es algo que hemos estado mencionando, pero ustedes mismos pueden darse cuenta de los errores de los dogmas católicos. Ahora sí, nos vamos a adentrar a lo que ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia sobre estos dogmas? ¿Realmente podemos decir con certeza, hablando sobre la Iglesia Católica, son infalibles? ¿Estos dogmas fueron decretados por el Señor Jesucristo? ¿Fueron inspiración divina o de qué manera ha sido? Así es. Hermano, ¿le parece si abordamos este tema de una vez? Sí. Refiriéndonos al dogma básico de donde surge la infalibilidad del Papa, ese dogma se titula el Primado de Pedro. Y la Iglesia Católica enseña por medio de este dogma que el Papa es la cabeza suprema de la Iglesia en la tierra. Así es. Que el apóstol Pedro fue el primer Papa y que todos los papas son sucesores directos de Pedro. Un sacerdote, precisamente,
que surge dentro de ellos mismos, de nombre Joseph Sachelo, él empieza cuidadosamente a analizar la Biblia y él da las siguientes pruebas refiriéndose al apóstol Pedro. En el concilio de Jerusalén, Pedro tomó parte en las conversaciones, pero al apóstol Santiago no. Pedro presidió y pronunció la decisión del concilio. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos, por tanto yo juzgo. Esto lo pueden encontrar en Hechos capítulo 15, versículo 13 y versículo 19. Pedro se llama a sí mismo un anciano y no un papa. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto, yo anciano como ellos. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1. Los otros apóstoles no reconocían a Pedro como su jefe. De hecho, ellos lo enviaron a predicar en Samaria, no al revés. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Hechos capítulo 8, verso 14. San Pablo no creía que Pedro fuese jefe. De hecho, Pablo mencionó a Pedro más de una vez, pero nunca lo mencionó con algún título especial de honor, tal como vicario o papa, o dio indicación alguna de que le tuviera por encima de alguno de los otros apóstoles. Pablo enseñó que aquellos que se vinculaban a Pedro, como a cualquier otro apóstol o persona, como un grupo distinto, eran culpables de cisma, porque Cristo es la cabeza. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 12 al 13 y Primera de Corintios capítulo 3, versículo 22. Pablo no mencionó el papado cuando se refirió a al gobierno de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Y a unos puso Dios en su iglesia, primeramente apóstoles. Pablo como apóstol afirmó autoridad sobre la misma iglesia de Roma. Romanos capítulo 1, verso 5 al 6 y Romanos 1, 16, 17. Pablo en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 11 al 12. Pablo negó expresamente que Pedro fuese el papa y además sostuvo que cualquier cosa que Pedro fuese hacia los judíos. Él, Pablo, lo era para con los gentiles. Esto ciertamente es incompatible con cualquier idea de un papa en los días de Pablo. Gálatas capítulo 2, versos 7 y 8. Pablo reprendió a Pedro sin hacer mención alguna de la supremacía de Pedro. Gálatas capítulo 2, versículo 11. En conclusión, si Pedro era jefe, era la obligación de Pedro y de los apóstoles reconocerle como tal, respetarle como jefe y enseñar en sus escritos que él era el jefe, pero ni los evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas ni el Apocalipsis lo mencionan jamás. De esa manera, ¿verdad?, demuestra este sacerdote todo lo contrario, refiriéndose al dogma del primado de Pedro. Así es. Es muy importante, la verdad, y muy interesante este punto que estamos tocando, porque realmente hemos de analizar cuál es el motivo que piensan que el apóstol Pedro fue el primer papa. Y hay un texto que ellos toman, el cual es Mateo, el capítulo 16, el versículo 13 en adelante. Cuando el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, les dice: ¿quiénes dicen las gentes que soy yo? Y los discípulos le empiezan a contestar, y hasta que Pedro se levanta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando el Señor Jesucristo le dice: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero adelante dice: y de cierto te digo que tú eres Pedro. Y más adelante dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta parte es donde se toma la Iglesia Católica como decir que la principal piedra de la Iglesia de Jesucristo es Pedro. Sin embargo, si vamos a dar la lectura en un texto que es en Efesios 20, dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, realmente, este dogma que enseña la Iglesia Católica, ¿es infalible
o no lo es? No lo es. Podemos mencionar, pues, la Iglesia Católica, pues, predica, menciona al Papa, y nosotros, si indagamos en cuanto a los escritos antiguos, la palabra como tal no la vamos a encontrar en la Biblia. Inclusive después de haciendo mención que Pedro nunca llegó a Roma, el Así apóstol es, Pedro no lo nunca llegó a menciona en la Roma, Biblia. menciona el apóstol Pablo, sus viajes, su predicación fuera de Jerusalén, en una de estas pues la iglesia de Roma, pero no fue el apóstol Pedro. Inclusive después de, podemos decir, si así fuera, que hubiera un sucesor del apóstol Pedro, hubo muchos años Así es. en que de diferencia. no hubo papa. Si hubiera sido de esta manera, que hubiera un sucesor de Pedro, ¿por qué no lo fue el apóstol Juan? ¿Por qué no lo fue el apóstol Pablo? Sería algo, podemos decir, bíblico. La palabra papa y el primer papa por ahí que se menciona sería en tiempo bíblico. Sin embargo, la Biblia no menciona nada de los papas. Hace un momento tocabas el texto 1 Corintios 12:28, y aún nos puso Dios en su iglesia primeramente apóstoles. ¿A Dios se le habrá olvidado que eran primero los papas? No, a Dios no se le olvida nada. Dios instituye en su iglesia primero apóstoles. Y mencionabas Efesios 2:20, que el fundamento de los apóstoles y la principal piedra, Jesucristo. Y realmente esto es infalible. Los apóstoles de Jesucristo, los siervos de Dios, son infalibles. Un ejemplo de ellos es el siervo de Dios Job, cuando Dios le dice: ¿no habéis visto? Aquí mi siervo Dios perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, recto, que no hay nadie como él en la tierra. Eso es ser infalible realmente. Hermano, pues ya estamos a punto de terminar nuestro programa, y pues nos hemos llegando ya a las conclusiones pues de lo que son los dogmas conforme a la infalibilidad de la Iglesia Católica y conforme al papado. Hemos analizado pues que la mayoría de los dogmas de la doctrina que la Iglesia Católica ejerce no tienen un fundamento conforme a las Escrituras, no hay una base, y por tanto no puede ser verídico ni puede ser algo infalible. ¿Algún comentario que quiera dejarnos, compañero Gamaliel? Pues como conclusión yo podría decir que es una mentira. Tú decías la mayoría, toda la enseñanza, todos los dogmas son una mentira. Hace un momento decíamos al principio, es un disfraz que ocupan ellos. Entonces, para imponer, la Iglesia Católica jamás ha evangelizado, siempre ha buscado la forma por medio de la imposición de que las personas sigan siendo católicas. Hermano Félix, su conclusión. Para cerrar con broche de oro. Quiero mencionar un texto y leerlo rápidamente, y dice, 1 Corintios capítulo 4, verso 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Claramente lo menciona la Escritura, y lo decía nuestro hermano Gamaliel hace un momento. Los únicos que son infalibles, tanto en doctrina, que es la palabra de Dios, como en su vida, que es su ejemplo, son los apóstoles de Jesucristo, son los siervos de Dios. Así es. Yo invito a todos los que nos están sintonizando a que lean en la Biblia, lean las Escrituras, y ahí haremos muchas cosas, y todo lo demás pues es idea de los mismos hombres. Y los invitamos para que también conozcan la Iglesia La Luz del Mundo, en la cual creemos en apóstoles. Así y hay es. un apóstol de Jesucristo. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Los seguimos invitando para que vean nuestras redes sociales, para que las compartan, compartan estos programas que han sido muy bonitos. Que la paz de Dios sea con ustedes y que Dios los bendiga.